En la hipernatremia es mayor de 145 y aquí sí, ¿no? Y aquí sí definitivamente no hay la posibilidad de que no sea hiperosmolar. Acá siempre es hiperosmolar. O sea, no hay hipernatremias iso o hiposmolares. Acá sí, la hipernatremia siempre es hiperosmolar. Entonces, la hipernatremia también va en función del agua, pero puede ser también por ganancia de sodio. Por ganancia de sodio es la causa más rara hoy en día. Pero la ganancia de sodio, le falta una N acá, la ganancia de sodio se da fundamentalmente iatrogénica y es por el uso inadecuado de sueros hipertónicos. El uso inadecuado de sueros hipertónicos hoy en día es muy limitado realmente, pero se puede dar especialmente en los posoperatorios, es donde se puede ver esto, y cuando se usa soluciones hiperosmolares en nutrición parenteral. Entonces, esto es generalmente por uso de sueros hipertónicos. Raro, como les digo. Entonces, la otra posibilidad es por pérdida de agua, ¿no? Es por pérdida, es por pérdida de agua. Y la pérdida de agua puede ser pérdida extrarrenal o puede ser pérdida renal. Entonces, la pérdida de agua, entonces, yo tengo dos clases básicamente de hipernatremias, o porque gané, que es raro, o porque perdí agua. Entonces, eso hace que se concentre más el sodio. La pérdida puede ser extrarrenal o puede ser renal. Entonces, lo más frecuente es que sea renal y por diuresis osmótica. O sea, la causa más común de hipernatremia, que es la pregunta clásica, es la diuresis osmótica, que es pérdida renal. ¿Ok? Y asociada por lo general a la hiperglicemia. Asociada por lo general a la hiperglicemia, ¿no? El clásico estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, ese es lo más frecuentemente visto. Lo más frecuentemente visto, ¿no? Sin llegar necesariamente a un estado hiperglicémico, pero generalmente la diuresis osmótica es lo que más produce hipernatremia. Pero si no es por pérdida renal, si es por pérdida por otras áreas, existe un cuadro raro que es por, no tan raro, pero es por pérdida de agua y que el extrarrenal, que suele ser por diarrea o por sudoración incluso, pero los pacientes tienen un cuadro que se llama hipodipsia. Y son pacientes que no expresan sed. No pueden expresar sed o no expresan sed. No pueden expresar sed y eso se puede ver en niños y ancianos abandonados. ¿Ok? Entonces, niños y ancianos abandonados que no tienen la posibilidad de expresar su sed, están postrados, no reciben el agua adecuada y entonces comienzan a perder más agua que sales y hacen hemoconcentración y hacen hipernatremia. Entonces, pérdidas extrarrenales están fundamentalmente asociados o simplemente a la pérdida de la sed o a que haga una diarrea con mala reposición, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias son clásicas. Mientras que las pérdidas renales, la causa más frecuente es la diuresis osmótica. Y la causa paradójica es la diabetes insípida. Porque en la diabetes insípida lo que se da es fundamentalmente una pérdida de agua con hipoosmolar, ¿no? Con densidad muy baja. Entonces, en la diabetes insípida, fundamentalmente se hace una poliuria totalmente hiposmolar, ¿no? Hiposmolar a nivel de la orina. Entonces, una poliuria. Y recuerden que poliuria más de 3.500 mililitros, oliguria menos de 800, oliguanuria menos de 400, anuria menos de 100. ¿Ok? Eso tiene que quedar siempre claro. Entonces, estos pacientes hacen una poliuria con una osmolaridad muy baja, que es fundamentalmente de dos tipos. La tipo central o hipotalámica y la tipo nefrogénica o renal. Y la tipo central o hipotalámica, ¿no? Por lo general, ¿no? Es la que responde a vasopresina o desmopresina. Es la que responde a la prueba de desmopresina. ¿Cuál es la respuesta? La principal respuesta es incremento de la osmolaridad urinaria.
también puede disminuir el volumen, pero la respuesta que más se busca es que incremente osmolaridad urinaria, mientras que la nefrogénica no responde, no incrementa nada, no responde. ¿Ok? Entonces, ese es. Entonces, la diabetes insípida que se debe a traumas de encéfalo, o sea, TECs, tumores, cirugías, ¿no? Esta es la diabetes insípida central, justamente la central. La clásica central hipotalámica es la que se suele deber a ¿qué? A traumas encefalocranianos, a tumores, a cirugías, pacientes postneuroquirúrgicos de base cráneo, incluso granulomas de base cráneo. Y se maneja con desmopresina o vasopresina, porque la desmopresina es una vasopresina sintética, entonces, o un análogo sintético de la vasopresina, se maneja con desmopresina inhalada, nasal. ¿Ok? Se maneja con desmopresina inhalada nasal. Mientras que la nefrogénica, que generalmente se debe a intoxicación por litio y se maneja con hidroclorotiazida. La hipocalemia es fundamentalmente por redistribución hacia la célula o por pérdidas renales y gastrointestinales. Ojo que todo trastorno del potasio, lo más frecuente es redistribución. O sea, lo más severo quizás sea lo otro, pero lo más común y fácil de manejar es la redistribución. ¿Y por qué redistribución? Porque recuerden que el potasio es un catión intracelular. Y al ser un catión intracelular, entonces el ingreso produce hipocalemia, la salida produce hipercalemia. Entonces cualquier circunstancia que de esto sea farmacológica, o sea, por ejemplo, en el caso de la hipercalemia por ruptura celular, entonces nos va a producir el trastorno. Lo otro es su relación muy estrecha con el pH. Recordemos siempre que el potasio va a la inversa del pH. Si el pH es alto, o sea, alcalótico, ¿qué va a pasar con el potasio? Se va hacia abajo, hay hipocalemia. Alcalosis se relaciona con hipocalemia. Y cuando el pH se va hacia abajo, o sea, ¿qué significa eso? Acidosis, el potasio se va hacia arriba, produce hipercalemia. ¿Ok? Entonces se asocia alcalosis a hiperinsulinismo, ¿no? A hiperinsulinismo y a la acción de los beta-2 agonistas, clásicamente, ¿no? Por redistribución, en el caso de la hipercalemia por redistribución. Entonces, la redistribución que produce hipocalemia es la que se asocia fundamentalmente a alcalosis, a hiperinsulinismo, entonces actividad extrema, a veces el paciente que recién inicia o comienza a incrementar dosis de insulina, y como efecto adverso de los beta agonistas, cuando se usan intensamente. ¿Ok? Y por pérdidas gastrointestinales, ¿no? Como por ejemplo las pérdidas básicamente, ¿no? Diarreas por el cólera, es el típico, ¿no? Y también ligado al uso de diuréticos. Entonces las pérdidas fundamentalmente van gastrointestinales, diarreicas, la clásica, como el cólera. También hay pérdidas gastrointestinales por vómitos que pueden producir hipocalemia. Acuérdense que en el vómito uno produce fundamentalmente alcalosis metabólica, ¿no? El vomitador clásico hace alcalosis metabólica y también hipocalemia asociada. ¿Ok? También hipocalemia asociada. Y la diarrea de cólera, que es una diarrea clásicamente muy perdedora. Las diarreas secretorias, ¿no? Por enterotoxinas y son las que más producen y potasio bajo generalmente. Y la otra causa es ligado al uso de diuréticos en forma crónica o en forma aguda cuando se usa en dosis muy altas. Entonces la hipocalemia tiene síntomas clásicos. El síntoma más frecuente visto es el calambre. Entonces el síntoma más visto en la hipocalemia es el calambre. Y justamente en el cólera, el calambre que es clínica clásica del cólera severo es debido a hipocalemia. O sea, el calambre que se ve como clínica del cólera severo es producido por hipocalemia. Entonces la debilidad es común a ambos, a hiper y a hipo, pero lo que se ve fundamentalmente en la hipo es calambre, y lo otro característico es el ilio. Lo otro característico en la clínica que lo diferencia es el ilio, ¿no? Es el ilio y la parálisis, ¿no? La parálisis
generalmente hiporrefléxica. No se asocia el electrocardiografía al nivel sérico, pero es importante, ¿no? Entonces, eso se ve en hipocalemia. Entonces, la electrocardiografía no se asocia al nivel sérico, como si lo hace en hiper. Eso es típico de hipocalemia. Pero es importante porque tiene un patrón típico. Y lo que da fundamentalmente es un patrón de trastorno de repolarización. Trastorno de repolarización. Donde lo que uno fundamentalmente ve es la presencia de una onda U prominente, ¿no es cierto? Una onda U prominente, pero lo ve en forma progresiva, ¿no? A la aparición de la onda U con la inversión de la onda T, una T generalmente invertida simétrica, después una vez la prominencia de la onda U, y puede ver después una inversión del ST, ¿no? Como si fuera una injuria subendocárdica. Entonces son características de lo que es trastorno de repolarización que se ve en la hipocalemia. Pero lo característico es ver una onda U que termina haciéndose prominente cuando es muy, ¿no? Termina haciéndose prominente. El manejo de causa por redistribución se corrige junto con un aporte oral nada más. O sea, generalmente las causas por redistribución se corrigen, ¿no? Se corrigen cuando uno corrige la causa de fondo. Entonces, si yo tengo como causa de redistribución alcalosis, si yo corrijo la alcalosis, se va a corregir la hipocalemia en forma rápida. Si yo tengo como causa de fondo el hiperinsulinismo o los beta-agonistas, corrigiendo eso, la dosis, ¿no? Voy a tener por lo general la reversión rápida de la hipocalemia. Pero definitivamente requieren cierto aporte, pero fundamentalmente oral. O sea, las causas de redistribución raramente requieren aportes endovenosos, ¿no? En cambio, las pérdidas sí pueden requerir más aportes. Entonces, las pérdidas renales y extrarrenales requieren reposición cuando están por debajo de 2.5 una reposición por vía intravenosa, que puede ser hecho por retos por lo general. Entonces, las causas generalmente renales y extrarrenales de pérdidas, las que no son por redistribución, son las generalmente más severas. 2.5 generalmente es lo que se utiliza como término para poder hacer reposición por retos, ¿no? Se dice que es severa la hipocalemia cuando está por debajo de 2, ¿ok? Pero 2.5 es el punto donde generalmente uno indica retos de potasio que no deben tener más de 20 miliequivalentes, no deben pasar más de 20 miliequivalentes por hora. No debe pasar más de 20 miliequivalentes por hora, ¿ok? El reto de potasio. La hipocalemia se puede hacer refractaria asociada a una causa que no es muy común, o puede ser que sea una causa asociada al mismo proceso de la hipocalemia. Entonces, la hipocalemia que uno usa retos y no logra revertir, eso se llama hipocalemia refractaria. Y la hipocalemia refractaria que no se corrige con reto de potasio, hay que pensar en hipomagnesemia. Entonces ahí le haremos caso al doctor Pérez, tu abuela, y le daremos magnesio, ¿no? Entonces, la hipomagnesemia es una causa, está dentro de las causas de hipocalemia, ¿no? Como causa y asociado a trastornos hidroelectrolíticos donde vamos a tener hipocalemia y hipomagnesemia al mismo tiempo, ¿ok? Y la reposición se hace con sulfato de magnesio al 10%, ¿ok? Se hace con sulfato de magnesio al 10%, generalmente 2 veces al día, asociado a los retos de potasio. Ahora, cuando ustedes ingresen van a ver que los residentes han agarrado una moda, que yo no estoy de acuerdo, que formulan el reto con magnesio incluido, sin haber hecho dosaje de magnesio. O sea, ya son cuestiones medias, ¿no? Medias thriller, pero bueno. Entonces, pero es así, ¿no? O sea, por ahí encontrar un esquema donde dice, no, de emergencia, que pueden sumarle magnesio, pero no es lo ideal. Lo ideal siempre es demostrar que hay hipomagnesemia asociada. La hipercalemia, en el caso de redistribución, hay elementos, en el caso, ya estamos ahora en hipercalemia. Hipercalemia igual, la redistribución en la hipercalemia es un poco más amplia. ¿En qué sentido?
O sea, también tiene la hipercalemia en redistribución, también es muy parecido a la hipo. O sea, tiene que ver con el pH, acidosis. Se asocia a acidosis. Se asocia, no, sabemos que hiper, pH bajo, acidosis. Se asocia también a hipoinsulinismo, o sea, a menos insulina, y a beta bloqueadores. Ok, tiene más o menos la misma correlación. En el otro lado hay hiperinsulinismo y beta, pero hay algo adicional más en la hipercalemia, que es la ruptura celular. O sea, la ruptura celular es una causa de redistribución muy intensa y puede ser muy severa. Y el más visto hoy en día es el síndrome de lisis tumoral. Entonces, que se ve, ¿no? Entonces, podemos incrementar por la ruptura de masa, por la muerte de masas celulares y producir lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. O sea, también hay otras causas de ruptura clásicas, que no solamente es la síndrome de lisis tumoral, sino también está la rhabdomiolisis. También está la rhabdomiolisis, que rompe músculo, y eso se puede ver asociado, ¿no? Se puede ver asociado a estatinas, a fibratos como efecto adverso, o puede verse asociado al síndrome de aplastamiento. Y también está, ¿no?, la ruptura de la masa celular de Mathieu, como es en las hemólisis. O sea, esas también liberan mucho potasio, especialmente las hemólisis severas, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero el síndrome de lisis tumoral hoy en día se puede ver solamente por masas circulantes muy intensas, mayor de 100.000 leucocitos, por ejemplo, en los casos de las leucemias, espontáneamente ya hay ruptura de masa y eso produce síndrome de lisis, hipercalemia, o por la quimio, ¿no? La quimio de grandes masas celulares. Entonces, generalmente vamos a tener incremento de potasio, vamos a tener hipercalemia, vamos a tener hiperfosfatemia, vamos a tener hiperuricemia, que el gran problema de la hiperuricemia es quien nos va a provocar el daño renal. Un ácido úrico mayor de 20 nos produce daño, precipitación y daño renal de tipo tóxico, necrosis tubular aguda tóxica. ¿Ok? Por eso que el tratamiento de la lisis tumoral es bien específico, es hidratación y furosemida. Es hidratación y furosemida intensa, además de halopurinol para tratar de bajar el ácido úrico. Entonces, clásicamente el tratamiento es hidratación intensa, furosemida para incrementar la pérdida de potasio y de otros sales, y fundamentalmente el halopurinol. El único que baja en la lisis tumoral es el calcio. También produce, ¿no?, se asocia a hipocalcemia, pero es básicamente por la hiperfosfatemia que quela el calcio, ¿ok?, que se puede producir en ese sentido. La clínica clásica de la hipercalemia. ¿Cuál es la clínica clásica de la hipercalemia? Igual, tenemos el paciente que tiene, ¿no?, tiene debilidad, ¿no?, debilidad muscular, pero lo que más hace el paciente con hipercalemia es una parálisis ascendente. Parálisis ascendente, y puede producir, es el que más rápidamente produce parálisis de músculos respiratorios, ¿no? Entonces puede llegar hasta el paro respiratorio. Entonces, parálisis de músculos respiratorios. Entonces, la causa renal es quizás una de las más prevalentes también, es una de las más importantes, y la causa renal es por fracaso renal, tanto agudo, o falla renal aguda, como enfermedad renal crónica. Ya sabemos que cuando cae el potasio, la secreción, o sea, cuando cae la depuración debajo de 25, ¿no? Cuando cae la depuración debajo de 25 es que empieza el problema de potasio, de hipercalemia. Entonces, la depuración se puede medir en el paciente crónico. En el agudo se tiene que inferir. No se puede medir, las fórmulas MDRD o Crocov no sirven en falla renal aguda y no se deben usar. No se usan en falla renal aguda. Sino lo que se hace es determinar si el paciente está en injuria o falla. Riesgo, injuria y falla. Y cada uno de ellos tiene ya una correlación con el nivel de función, ¿no? El riesgo se relaciona a una pérdida del 25%, la injuria se relaciona a una pérdida del 50% y la falla a una pérdida del 75% de la función. Entonces, generalmente en la falla es donde vamos a tener ya el inicio de la hipercalemia, ¿ok? El paciente ya en falla es el que hace, en falla renal aguda, ¿no? Es el que hace ya hipercalemia. Y la hipercalemia tiene una relación muy, muy certera
con la electrocardiografía. Entonces, lo más certero es que con 6.5 yo no tengo ninguna duda de que el paciente tiene T picuda. O sea, con 6.5, de hecho, a partir de 6 podría aparecer, pero ya con 6.5 no tengo ninguna duda de que tiene una T picuda. Con 7, generalmente o más, a partir de 7 el paciente hace trastornos de la onda P. Generalmente empieza con una P plana, o sea, aplanada. De ahí hace una prolongación del PR hasta que desaparece P. Entonces, en el transcurso de 7, la P desaparece. P primero empieza con una P aplanada, PR prolongado y termina desapareciendo P. Y al final de 7, aparece el QRS ensanchado. ¿Ok? El QRS ensanchado. En 8, ya el paciente hace arritmias, hace bradicardia y suele hacer ya lo que se llama el ritmo idioventricular, bradicardias y arritmias ventriculares, y ya puede entrar en paro cardíaco. Entonces, hay una buena relación, especialmente 6.5, la típica T picuda, por encima de 7, la desaparición de la onda P, el QRS ancho, y 8, ya las arritmias. Entonces el paciente entra en paro en diástole, ¿no es cierto? Entra en paro en diástole clásicamente. Entonces, el manejo, y esto es clarísimo, esto tiene que quedar claro, siempre va a ser primero estabilización de membrana. ¿Eso qué significa? Darle calcio, gluconato de calcio. Entonces, salvo que la pregunta les diga directamente cuál es el medicamento que disminuye el potasio, o sea, que lo baja, o sea, si va directamente a preguntarles, no cuál es la acción, no cuál es el tratamiento, no cuál es su actitud, o sea, porque miren las otras maneras de preguntarlo, cuál es su actitud, cuál es su acción, qué es lo primero que usted hace, cuál es el manejo, si le preguntan cuál es lo que usted va a hacer, siempre primero va a ser estabilización de membrana, siempre es gluconato primero. Pero si la pregunta dijera, no, ¿cuál es el medicamento que se utiliza para disminuir potasio? Si fuera así directo, ahí sí recién pasamos a pensar en insulina, con dextrosa y los otros medicamentos. Pero siempre va a ser primero gluconato de calcio cuando se refieran a la actitud, la actividad, lo que uno tiene que hacer. Lo primero que uno tiene que hacer siempre es estabilización de membrana, es lo punto número 1. Y la estabilización se hace con gluconato de calcio en nuestro país, ¿no? O sea, calcio en general. El segundo punto se llama la redistribución. O sea, tampoco es que uno pase primero a la excreción, o sea, a lo que es sacar el potasio. No, uno pasa primero a hacer redistribución, que siempre es lo más rápido. Y la redistribución es básicamente tratando de ingresar el potasio a la célula nuevamente. Y eso se hace desplazando al potasio con insulina más dextrosa, y también se puede hacer con beta-2 agonistas. Ojo que los beta-2 agonistas tienen una potencia muy baja, clínicamente es no muy útil, pero está siempre presente en los exámenes. Entonces, beta-2 agonista, pero la elección es insulina más dextrosa, es lo más intenso, es lo más rápido, y lo más potente para poder manejar estos pacientes. Demora unos 15 minutos, mientras que los beta-agonistas demoran en bajar unos 25 minutos. Y al final viene el tercer paso, que es la remoción. Entonces, en la remoción uno ya busca sacar, ¿no? Y en la remoción siempre lo más seguro es la hemodiálisis. O sea, si uno le dicen cuál es el paso en la remoción del potasio, cuál es el procedimiento más seguro, lo más seguro siempre va a ser hemodiálisis, ¿ok? Pero siempre se intenta usar diuréticos de asa cuando el paciente micciona. Si el paciente micciona, siempre se indica la posibilidad de usar diuréticos de asa. Mientras tanto, uno lo prepara al paciente para hemodiálisis, y las resinas de intercambio catiónico siempre son extremas, o sea, se utiliza solo si no hay diálisis, o sea, esto siempre se utiliza en casos extremos en los cuales no hay diálisis. Entonces no se usa una resina no se escoge entre diálisis y resina. La resina se utiliza básicamente
cuando se requiere, ¿no?, un tratamiento de remoción y no existe la diálisis como posibilidad. Porque la resina de intercambio catiónico, que se puede llamar queyexalate, por ejemplo, la resina de intercambio catiónico provoca efectos adversos serios. Puede provocar hemorragia digestiva, es un enema que puede provocar hemorragia digestiva y puede provocar incluso perforación intestinal. ¿Okay? Es como más o menos la adrenalina en el paciente con asma severo, ¿no? El paciente con asma, con crisis asmática severa, que requiere ventilación mecánica y no se tiene la ventilación mecánica, uno puede utilizar adrenalina en forma salvatoria. La acidosis metabólica. Vamos ahora a la acidobase. La acidosis metabólica cursa siempre con un pH bajo, menor de 7,35, un bicarbonato muy bajo y un PCO2 bajo, ¿ok? Y un PCO2 bajo. Ahí lo importante va a ser, de repente, nunca lo han preguntado en residencia, por eso que vengo insistiendo en esto, en esta posibilidad de que probablemente sí lo puedan preguntar, el hecho de calcular si está dentro o no del rango de ajuste el CO2. O sea, si el CO2 entra en el rango de cálculo, entonces es un trastorno simple. Si baja más de lo normal, va a tener alcalosis respiratoria asociada, trastorno doble. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, definitivamente, la acidosis metabólica tiene este patrón: pH bajo, ¿no?, pH bajo, bicarbonato muy bajo y CO2 bajo. Ojo que el término compensación o descompensación solo depende del pH. ¿Ok? El término compensación o descompensación solo depende del pH. Entonces, si a mí la pregunta, me doy cuenta que me preguntan si está compensado o descompensado, entonces tengo que mirar el pH si está en el rango o fuera del rango. Porque yo puedo tener una acidosis metabólica con un pH ya en rango, 7,35 a 7,45. ¿Ok? Entonces, si ya está en el rango, entonces va a ser una acidosis metabólica compensada. Pero si lo encuentro en 7,33 o 7,34, todavía no está en el rango, va a ser descompensada. O sea, el pH básicamente es el rango. La acidosis metabólica tiene que determinarse si hay o no una alta brecha aniónica. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que la acidosis metabólica puede ser de dos tipos fundamentalmente. Con anion gap alto, porque hemos ganado ácidos no volátiles, ¿no? Ácidos en exceso, hemos ganado o hemos ingerido o no lo hemos podido excretar. Esas son las tres circunstancias. O sea, hemos producido muchos ácidos no volátiles, o los hemos ingerido en forma accidental, ¿no?, metanol, etilenglicol, por ejemplo, como accidentes, o no los puedo excretar porque tengo el riñón dañado, con menos de 25 de depuración. ¿Ok? Entonces, anion gap alto, esas son las causas. O la otra, con anion gap normal, quiere decir que estoy botando bicarbonato. Porque en el otro caso, el bicarbonato se está consumiendo como buffer. En el primer caso, con anion gap alto, el bicarbonato se consume como buffer. Y en el segundo caso, con anion gap normal, el bicarbonato está siendo excretado. Puede ser por el riñón o puede ser por el tubo gastrointestinal en una diarrea como el cólera, por ejemplo. Entonces, para eso, la fórmula es: al sodio le voy a restar el bicarbonato más el cloro. Entonces, frente al catión sodio, los dos aniones no son suficientes para equiparar nunca. Siempre se quedan. Y se quedan en un rango entre 10 más menos 2. ¿Ok? Ese es el rango del anion gap. Entonces se queda en un rango de 10 más menos 2. O sea que estamos hablando entre 8 y 12. Eso es normal. 13 ya es anion gap alto. ¿Ok? Ya es anion gap alto. Entonces esa es la fórmula y ese es el valor estándar que uno va a comparar. No hay preguntas tan sencillas, que simplemente es que hay en el anion gap y decir si es una acidosis metabólica anion gap alto, normal, ¿no? Entonces puede ser también. Entonces, como decíamos, el anion gap alto puede ser por ganancia, o sea, por exceso de producción de ácidos no volátiles. Entonces, la ganancia puede ser por exceso de producción, como en la cetoacidosis o en la acidosis láctica, que son los básicos, ¿no? La cetoacidosis, típicamente la diabética, y también puede haber cetoacidosis por desnutrición. Entonces, la cetoacidosis
y la acidosis láctica clásica de todas las hipoperfusiones. Todo proceso de hipoperfusión me puede producir acidosis láctica, o sea, shock generalmente, ¿no? Shock cardiogénico, shock distributivo, sea séptico, anafiláctico, etcétera, todos me van a producir, y toda hipoperfusión me produce acidosis láctica. Entonces, esa ganancia me puede producir acidosis metabólica, anion gap alto. La otra posibilidad, que no sea por ganancia, que no sea por exceso de producción, la otra posibilidad que le decía era por ingesta accidental, que metanol es lo más considerado, junto con intoxicación por salicilatos. Entonces puedo tener cualquiera de esas circunstancias, y siempre no están mucho en los libros, pero es muy frecuente también etilenglicol. También puede producir, ¿no?, el mismo proceso, por eso es muy parecido, es un alcohol también utilizado como anticongelante. Entonces el metanol y salicilatos fundamentalmente por ingesta accidental, anion gap alto. Y lo otro sería porque no lo excreto, o sea, es por deterioro de excreción renal. Y eso se da, como le decía, de 25 para abajo. Cuando tengo una depuración 25 para abajo, sea aguda o sea crónica, entonces 25 para abajo voy a tener falta de excreción en la falla renal aguda y en la enfermedad renal crónica. Entonces voy a tener siempre una acidosis metabólica, ¿ok? Entonces esas son las circunstancias que tengo que diagnosticar. Hay acidosis con anion gap normal y generalmente es por excreción del mismo bicarbonato, y se ven, ¿dónde? Se ven fundamentalmente en el gastrointestinal y en excreción renal. La excreción renal, clásicamente la acidosis tubular renal, y gastrointestinal, lo más frecuente, diarrea, ¿ok? La diarreas secretorias que botan bicarbonato, Entonces, si en un momento uno pone una pregunta, me hace pensar en asociación de ¿cómo se llama?, de ácido base con trastornos gastrointestinales, todo lo que sea, si se asocia a diarrea, o sea, si el paciente se asocia a diarrea, lo más probable es que lo que esté sufriendo es una acidosis metabólica, ¿ok? Si el paciente se asocia a diarrea, debe ser una acidosis metabólica. Y si el paciente se asocia en la historia clínica a hacer vómitos o una obstrucción alta, tipo síndrome pilórico, la alteración que va a ser alcalosis metabólica, ¿ok? Esos son los dos trastornos que se asocian al tubo digestivo fundamentalmente. Entonces, patología de diarrea se va a asociar, ¿no?, si es que la respuesta es buscar a qué se está asociando, a qué trastorno ácido base, pues, generalmente diarrea se asocia a acidosis metabólica por este mecanismo, por pérdida de bicarbonato. Y si es vomitador, o si es, por ejemplo, tiene una obstrucción intestinal alta, tipo síndrome pilórico, se va a asociar a alcalosis metabólica. Entonces, la manera de ver si es que el paciente tiene un trastorno simple o doble, eso significa que yo tengo el trastorno de base, la acidosis metabólica. O sea, mi trastorno de base es la acidosis metabólica. Pero esa acidosis metabólica, yo sé que me baja el CO2, ¿no es cierto? Y ese CO2 tiene que caer en un rango de normalidad. ¿Cómo sé que está en ese rango de normalidad? Tengo que hallar la relación que por cada miliequivalente, o sea, por cada miliequivalente que cae el bicarbonato, o sea, por cada miliequivalente, va a caer en 1.3 el CO2. Entonces, por cada miliequivalente que cae el bicarbonato, va a caer en 1.3 el CO2. Y entonces el bicarbonato va a caer desde su punto medio, que es 24. Entonces, el valor que me den, que siempre el ejemplo que les estaba poniendo solamente por hacer el ejercicio rápido, el valor que me den, por ejemplo, si me dan 14 de valor, entonces 24 menos 14 será 10. Cayó 10. Esos 10 los tengo que multiplicar por 1.3. Serán 13. Esos 13 es lo que tiene que caer el CO2. Pero ¿a partir de dónde? A partir de su punto medio también. Que en el caso del CO2 es 40, ¿no es cierto? Entonces, si yo a 40 le quito 13, tendré 27. Y ese 27 más menos 2 es el rango donde tiene que caer mi problema. Entonces, tendré 27 más menos 2. Es decir, tiene que caer entre 25 y 29. Miro mi problema y si el paciente tiene 24, no cayó. Está por debajo.
Y entonces ahí sí tiene un trastorno doble. Tiene su acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Pero si me viene en 26, cayó. Entonces su compensación está más que hablar de compensado para no confundir con esto de pH, está dentro del rango. Y como está dentro del rango, va a ser un trastorno simple, acidosis metabólica pura. ¿Ok? Entonces yo tengo la impresión de que sí les van a poner este tipo. Pues no lo han puesto nunca, ¿no? Entonces ya lo han repetido lo han hecho en Salud, lo han hecho en ENAN, y no tendría por qué no hacerlo con ustedes. Digo yo, ¿no? Entonces, por eso es que mejor tener en cuenta esta posibilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, el alcalosis respiratoria es el otro trastorno ácido-base, también importante, que también vamos a tener que ver la fórmula. La alcalosis respiratoria es el trastorno ácido-base más frecuente. El más frecuente. ¿Ok? Acidosis metabólica es el más serio, es el más grave, y alcalosis respiratoria es el más frecuente. Y es el más frecuente, ¿no? Es el trastorno más frecuente y generalmente asociado a hiperventilación, ¿no? A hiperventilación, y ahí entramos a la regla que siempre habíamos dicho: si el CO2 baja, la hiperventilación incrementa, hiperventila. Si el CO2 sube, la ventilación baja, ¿ok? La ventilación baja, hipoventilación alveolar. Y eso es típico de la acidosis respiratoria que vamos a ver también. Entonces, hay hiperventilación. Por ejemplo, en la acidosis metabólica que acabamos de ver, ¿cuál es el signo clásico? Kussmaul, hiperventilación, la respiración de Kussmaul. ¿Por qué? Porque el CO2 baja. El CO2 baja. Entonces, en la acidosis metabólica va a haber hiperventilación, ¿no? Donde con esa hiperventilación se trata de eliminar los ácidos volátiles y vamos a tener el signo típico de Kussmaul, respiratorio de Kussmaul. Entonces, en la alcalosis respiratoria hay hiperventilación que pues la más común es la voluntaria, que tiene que ver muchísimo con los estados de estrés y de histrionismo a veces, ansiedad, estrés, histrionismo, y la no voluntaria, que también puede ser por estímulo, ¿no? Por estímulo central. La no voluntaria, también hay la no voluntaria por estímulo central. Ejemplo, la ansiedad puede ser estímulo central no voluntario. Entonces, esa es ahí la ansiedad, no confundamos, nunca es voluntaria. ¿Ok? Entonces, entre que salen del examen y ven su nota, tienen todo el derecho a hiperventilar, ¿no es cierto? Todo el derecho a hiperventilar, porque ahí no lo pueden controlar. Entonces, ahí se da. Pero también puede darse en otras condiciones centrales. Hay TECs, hay accidentes cerebrovasculares, ¿no? E incluso tumores que pueden producir hiperventilación. Pueden producir hiperventilación y alcalosis. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta.